Hola, vamos a empezar el día de hoy una clase sobre el tema de dinámica, en la cual vamos a desarrollar un tema muy importante que es cómo se calcula la suma de varios vectores. Este tema es importante porque es la herramienta matemática que nos sirve para calcular generalmente la sumatoria de fuerzas que actúa sobre un cuerpo, o sea, para calcular la fuerza resultante. Es decir, hoy vamos a desarrollar lo que es la herramienta matemática que es la suma de los vectores. Entonces, vamos a hacerlo con algunos ejemplos. Supongamos que tenemos como primer caso un objeto. Vamos a poner acá, tenemos un objeto, primer caso. Tengo un objeto que tiene esta forma. Vamos a suponer que es una caja y sobre esa caja están actuando ciertas fuerzas. Supongamos que las fuerzas que actúan son cualquier tipo de fuerzas. Una fuerza, vamos a poner F1, vamos a llamar F1, y la fuerza, una fuerza que es paralela a F1, F2. Entonces, si nosotros queremos encontrar la fuerza resultante de estas dos fuerzas que son paralelas, entonces simplemente lo que hay que hacer es sumar ambas fuerzas. Supongamos, si a mí me pidieran cuál es la fuerza resultante, yo diría la fuerza resultante es simplemente F1 más F2. Cuando son paralelas, las fuerzas se suman. Y acá, dicho sea de paso, estoy suponiendo que el sistema de coordenadas apunta hacia arriba. Por eso es que tomé ambas fuerzas como positivas. Es decir, la fuerza resultante, si lo queremos ver de una manera más clara, podríamos pensar que en este caso la fuerza resultante es la suma de F1, F1 que es la fuerza de color rojo, esta, y la otra fuerza que sería la fuerza 2 que la hemos escrito de color amarillo. Estas dos fuerzas generan lo que se llama la fuerza resultante, que sería esta, ¿verdad? Esta sería fuerza resultante. Entonces, cuando uno quiere sumar fuerzas que son paralelas, lo que tiene que hacer es sumar sus tamaños, ¿verdad? Esta sería la fuerza resultante, esta sería F2 y esta sería F1. Para hacer un ejemplo numérico, supongamos que F1 es 10 newtons y F2 es 20 newtons. Entonces la fuerza resultante sería 10 más 20, igual 30 newtons. ¿Sí? Entonces, el primer caso de suma de fuerzas se llama suma de fuerzas paralelas, que sería esta situación. Veamos segunda situación. ¿Qué pasa si yo tengo fuerzas antiparalelas? También a veces se les dice fuerzas opuestas, ¿verdad? Bueno, consideremos esta situación. Supongamos que yo quiero encontrar la suma de fuerzas que actúan sobre este cuerpo y las fuerzas que actúan son F1, que vale 20 newtons, y F2, que vale 5 newtons. Y supongamos que yo quiero encontrar la fuerza resultante. Entonces, siempre no hay que olvidar que uno debe de señalar claramente el sistema de coordenadas para tener la referencia de los signos. Entonces, yo pongo mi sistema de coordenadas indicando que las flechas que van hacia la derecha son positivas y las que van a la izquierda son negativas.
Bien, si lo hacemos de forma gráfica, esta suma, pues podríamos pensarlo de esta manera. Pondríamos la fuerza de 20 newtons por acá. ¿Sí? Esta es la fuerza de 20 newtons. Y la fuerza de 5 newtons nacería al final de esta de acá. Vamos a ver cómo sería. Voy a escribir la fuerza de 5 newtons al final de la otra. La dibujo más pequeña porque obviamente F2 es más chica. Bueno, ¿cuánto vale la fuerza resultante? Pues si a nosotros nos pidieran la cuenta, diríamos la suma de fuerzas o fuerza resultante vale F1 más F2, porque a mí me dice que la fuerza resultante es la suma de las fuerzas, pero cuando yo voy a hacer el reemplazo acá, tengo que observar los signos. Veamos, F1 es positiva porque apunta igual que X, pondríamos 20 newtons. Pero F2, que es contraria a mi sistema de referencia, le pongo negativo. El resultado es 15 newtons. Bien. En el dibujo, ¿dónde está la fuerza resultante? La fuerza resultante es la flecha o el vector que ocupa este espacio. Es decir, esto sería básicamente la suma vectorial de la F1 más la F2, es esta línea que está acá. Esto se llama fuerza resultante. Bien, entonces, esa es la forma de encontrar la fuerza resultante, o sea, la suma de fuerzas, cuando hay fuerzas antiparalelas. Ahora veamos otro caso. ¿Qué pasa si yo tengo un caso todavía más general? Supongamos que yo tengo un objeto de esta forma. Y sobre él actúa esta fuerza que le voy a llamar F1 y también actúa esta otra fuerza, F2. Bien, ¿cómo haríamos para encontrar la fuerza resultante de estas dos fuerzas? O sea, ¿dónde en este dibujo aparece la fuerza resultante? Bien, la fuerza resultante en estos casos se calcula aplicando una regla que se llama regla del paralelogramo. Vamos a escribir acá. Voy a aplicar lo que se llama la regla del paralelogramo. ¿Cómo se aplica esa regla? Bueno, vamos a hacerlo de la manera usual, como es lo más fácil de hacer. Dice la regla que para sumar estas dos flechas o vectores, lo que tengo que hacer es copiar este vector. El primer paso va a ser copiar este vector, F1, lo voy a copiar en la punta del otro vector. O algunas personas dicen que hay que trasladar este vector y escribirlo exactamente en la punta del otro. Veamos cómo sería. Yo tengo que escribir una copia exacta de este vector en la punta de este. Entonces yo haría esto. Vamos a ponerlo con otro color para que quede más claro. Yo copiaría ese vector exactamente igual, el F1, en la punta del otro. Debo de copiarlo exactamente igual, ¿sí? La misma longitud, el mismo sentido
y el mismo, o sea, el mismo tamaño, el mismo sentido y la misma dirección. Todo igual, exactamente una copia de este en la punta de este, del F2. El siguiente paso es exactamente lo mismo, solo que ahora lo voy a hacer con F2. Voy a copiar el vector F2, lo voy a copiar en la punta de F1. Es decir, como que lo traslado para acá y hago esto. ¿Sí? O sea que esto sería el vector F2 trasladado para acá. Como hemos visto, se genera una figura en la cual todos sus lados son paralelos. Este lado es paralelo a este y este es paralelo a este. Por eso se le llama paralelogramo. Bien, ¿cuál es la suma de estos dos vectores, que era lo que queríamos encontrar, o lo que es lo mismo, la fuerza resultante de estos dos vectores? Simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea que parta desde donde se originan los vectores y vamos a trazar una diagonal. Es decir, la fuerza resultante sería esta. Esa es la fuerza resultante. Es la suma de las dos fuerzas. Vamos a ponerlo acá bien claro. Esta fuerza que está acá se llama fuerza resultante y es la suma de F1 más F2. La suma, si quieren, le ponemos acá, indicando que es una suma vectorial, ¿verdad? Entonces, repitiendo, cuando yo tengo que sumar dos vectores que están en un mismo plano, pero que no son ni paralelos ni antiparalelos, entonces aplico la regla del paralelogramo para encontrar la suma. Veamos un ejemplo adicional, uno más para terminar de cerrar la idea. Un ejemplo como los que aparecen frecuentemente en las evaluaciones. Supongamos que yo tengo un objeto sobre el cual están actuando estas fuerzas. Vamos a poner una fuerza acá, esta fuerza, le vamos a llamar F1, y supongamos que yo tengo otra fuerza por acá, que le vamos a llamar F2. Bien, y nos piden encontrar la fuerza resultante. Bien, siempre tenemos que seguir la regla del paralelogramo, que nos dice que para encontrar la resultante lo que tengo que hacer es hacer copias de estos vectores originales y trasladarlos. Entonces, empecemos con F1. Yo tengo que copiar este vector en la punta de este otro, tanto en tamaño como en sentido y dirección. Es decir, este vector aproximadamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros de altura, pues también le voy a dar 6 cuadros. O sea, vamos a poner acá una flecha con 6 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por acá. Esa es la copia del vector F1 en la punta de F2. Hacemos lo mismo con este otro vector, que simplemente es completar el paralelogramo. Bien, una vez que hemos hecho eso, una vez que hemos completado nuestro paralelogramo, trazamos nuestra resultante. La resultante siempre empieza donde se originan los vectores y va a ser una línea diagonal del paralelogramo. Sería esta flecha, ¿no? Esa sería la fuerza resultante. Vamos a ponerlo acá. Esa es la fuerza resultante de esos dos vectores. La fuerza resultante, no olvidar,
que es la suma de esos vectores, ¿verdad? Entonces, esta es la fuerza resultante y esto es igual a la suma del vector F1 más el vector F2. Bien, esta es la forma del cálculo gráfico de la fuerza resultante cuando tenemos dos vectores, que es lo que comúnmente nosotros nos encontramos en las evaluaciones. En el próximo video vamos a ver qué pasa cuando yo tengo que hacer estas sumas, pero con valores, ¿verdad? Este es el método gráfico nada más. Bien, espero que sea de su utilidad y los espero en el próximo video tutorial. Gracias. Chao.